Muy bien, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Parece ser que el feriado se alargó para algunos. Vamos a ver qué hacemos porque ya andan feriado. Y que así dijo un niño, un muchacho que fue donde el pastor para que orara por él, porque él quería un mejor trabajo y quería aprender a diezmar más. Y entonces el pastor oró y le dijo: Señor, ayúdame y ayuda a este muchacho para que le dé un mejor trabajo y que gane más y pueda diezmar más. Y entonces Dios le dio un nuevo trabajo y comenzó a ganar bastante. De $10 subió hasta dar $100. Y ya cuando iba llegando a los $200, dijo: ya es mucho lo que estoy dando. Y regresó donde el pastor, le dijo: pastor, yo quiero que haga una oración para que le diga a Dios que ya no voy a diezmar porque es mucho lo que estoy dando. Dice, ya no. Entonces le dijo el pastor: está bien, no hay problema, yo puedo orar por ti. La oración yo le voy a decir al Señor que te regrese el trabajito que tenías antes, donde solo daba $10 nomás, porque ahí no te cuesta. Ah, no, pastor, así no me gusta. Así que, bueno, digo por los feriados, ¿verdad? Nos gustan los feriados, pero ya después como que nos acostumbramos a estar sin hacer nada, ¿verdad? Porque es agradable estar solo comiendo, porque sí se comen esos días, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios porque se pudo descansar. Los muchachos, los prejóvenes están en su primer día de campamento. Ahí van todos emocionados los chicos, no aguantan por salir. Más Anthony, ese chiquitín. Pastor, me decía: ¿a qué hora salimos? Y cada ratito, ¿y cuándo? Aguántate. Pero para él es su primera experiencia, entonces él no sabe qué es eso, ¿no? Ahí cuando lo tengo molestando en la noche, a dar cuenta que es. Sí, los zancudos. Y ahí hay también culebras y todo eso. Muy bien. Vamos a terminar la parte de las exhortaciones de reciprocidad que hemos estado trabajando ya, creo que más de un mes. Y hoy nos toca hablar sobre someteos unos a otros. Pregunta: ¿cómo beneficia a la iglesia el hecho de que aprendamos a someternos los unos a los otros? ¿Cómo beneficia? ¿Cómo beneficia a la iglesia el hecho de que no sea bien fácil obedecer a los demás? ¿Hay más armonía? ¿Menos problemas? Mayor trabajo, ¿verdad? Mejores resultados. Bueno, nos ayuda a conocernos mucho más. Fíjense que el texto es de Efesios 5, versículo 21. Ustedes lo saben de memoria, pero es cortito. Lo decimos, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vea desde el versículo 17, y comiencen a leerlo, por favor. Dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y adorando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el nombre de Dios. ahí nomás, ya no hay nada metas con ellas.
Ahí no se meta con ellos. Pero fíjense qué interesante. Al llegar al versículo 21 como que como que agarra una bajadita ¿verdad? Las casadas estén sujetas. Pero no, todo el concepto está bajo esa... Es un párrafo grande, fíjese. Alguien ha dicho que el versículo 21 como que hace una transición entre los pasajes que vienen antes del versículo 20 y luego también une a lo que sigue después del 21, del 22 en adelante. Aquí está hablando de otro tema, fíjense. Dijimos hasta el versículo 19 que la exhortación que encontramos en esa parte, es a que hablemos nosotros los unos a los otros de una manera tal que podamos edificar a los demás, de una manera tal que mi forma de hablar ayude al crecimiento espiritual, no solo de nosotros, sino de la iglesia. Y hablamos bastante el viernes pasado en que cuán necesario es saber hablar. Porque algunas veces hay personas que no hablan casi, pero cuando hablan un poquito, hablan bien bonito. A veces hablan 3, 4 palabras, pero es suficiente para decir lo que quieren decir. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba hacer exámenes, yo le he dicho a algunos estudiantes, tenía otro compañero, Patrocinio se llamaba. Cuando le hacía una pregunta, con 3 palabras él daba la respuesta. Y yo para dar la respuesta le ponía 25 palabras. Aquel rápidamente, no es así. Y yo decía, no, yo creo que si usted lo dice así, pero yo creo que... Entonces me decía el maestro, ay, yo tengo que buscarte en toda esa polvazón que haces, saber dónde está lo que querés decirme, me dice. Por tanto, que escribir me da chance para que te quite puntos, me decía. O sea, entre más escribo, más chance hay para que me quiten puntos. Pero el hablar, aquí hermanos, decíamos que debemos tener cuidado con las palabras que decimos. Es el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Dice que hasta esta parte dice, debemos hablar bien. Y bien tiene que ver con un hablar educado, edificante, y un hablar, ¿por qué no decir? En ese pasaje es un hablar bíblico. Y yo les decía que admiraba a las personas que cada vez que hablan con uno o le citan un párrafo o un texto o una palabra bíblica. Sí, ¿verdad, hermano? Como dijo Job, yo estoy seguro que un día he de ver a mi Redentor, porque el Redentor vive y con estos mis ojos yo lo he de ver. Y dice, ¿y dónde está el pasaje, hermano? ¿Cómo? ¿Acaso usted no se recuerda, segunda Tesalonicenses, que dice, porque está establecido que los muertos en Cristo resucitarán primero? Y rápidamente, sí, hermano, es que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso lo dice Romanos. ¿Acaso no sabemos que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Amén. No, porque algunos lo han agarrado así, dicen que es un texto bíblico, que el que madruga, Dios le ayuda. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Son puros inventos que tienen sentido bíblico, pero no es verdad. Pero vea qué interesante, cuando la iglesia aprende a adquirir ese tipo de lenguaje, o más bien incorporamos a nuestro estilo de vida esa forma de hablar, ¿no creen que nos evitamos de muchos problemas? De malos entendidos, aún de distanciamiento con personas, porque de pronto nosotros rápidamente nos distanciamos de otras personas por una palabra que digamos, puede ser no malintencionada, pero la dijo en un momento
no adecuado y enfrente de la persona no indicada, pero que no le estaba diciendo a Juan. Pero como Pedro estaba allí, no, hermano Pedro, usted no, usted dijo hermano Pedrito, Pedro, y es Pedro el de la Biblia. Sí, entonces el otro lo entiende, y el otro se enoja, y puede ser que la otra persona, sin darse cuenta, se va a su casa y va a cenar tranquilamente, mientras que la otra persona no puede comer porque está ahogándose. Y así somos. Entonces se tiene que tener cuidado por un lado. Yo dije esto la vez pasada. Tenemos que tener mucho cuidado al hablar, pero también tenemos que ser maduros al escuchar hablar, ¿no? Porque de pronto yo tengo que tener madurez espiritual y no reaccionar o no enojarme por lo que escuche, y de una sola vez enojarme sin antes averiguar si eso era por mí o qué. Tenemos que tener madurez, porque de pronto nosotros nos enojamos cuando la otra persona no está diciendo nada de mí, pero yo me lo agarro para mí. Les cuento, esta semana ya comencé a tener los primeros resultados de ese librito. Esta semana un pastor de El Salvador me escribió y me dijo, hola, me dijo. No me dijo, hey brother, ¿cómo estás? Así, hola. Lastimosamente, algunos no están agradados con tu libro, me dijo. De veras, le digo, ¿y eso? Entonces le dije, qué interesante, ¿verdad? Le digo yo no podía esperar menos que eso de mi propia gente, le digo. Porque yo creí que me ibas a agradecer por toda la ayuda que les llevamos. Ayudar a 17 pastores, a 4 obras, regalar 225 libros, ayudar a 10 estudiantes. Pero vienes y me reclamas, le digo. Y le dije, le dije, porque es gran amigo mío, le hablo así, ¿no? ¿Te ofendí a ti? Porque si yo te ofendí, yo te pido perdón, brother. No es que no estoy ofendido, pero es que nos están diciendo que nosotros los pastores somos resentidos. Yo les dije aquí, ¿se acuerdan el domingo lo que les dije? Que había la posibilidad de que el libro se malentendiera, pero si leen solo el primer capítulo. ¿Ah? No, yo le dije, oye, si tú solo leíste el primer capítulo, seguramente tú vas a llegar a esa conclusión, pero tú tienes que leer todo el libro para sacar el argumento completo. Entonces le dije yo, qué barbaridad. Hey, profe, ¿tú vas a seguir siendo amigo? ¿Vas a seguir siendo mi amigo? No, pues sí, me dice. Sí, pero es que... Entonces le dije, oye, creo que aquí hay una gran lección que aprender. Es que la gente dice, me dice. Y le dije yo, brother, que no te preocupes lo que la gente dice. Preocúpate lo que tú crees de ti mismo. Es más, preocúpate por lo que Dios dice de ti. Lo que diga la gente. No, si uno piensa en lo que habla la gente, hermano, yo le dije, oye, papito, yo tengo centenares que no están tranquilos conmigo por lo que yo estoy escribiendo. Porque hay que escribir y hay que decir verdad. Y verdad, a la luz de la Biblia, a muchos no les gusta. Pero alguien, yo le dije, brother, yo represento a todititos los pastores que no han dicho lo que sienten y están resentidos adentro, y así están en los púlpitos. Y yo creo que es tiempo de decir, yo estoy molesto por esto, pero decirlo de buena manera. Y yo le digo, el pastor debe aprender a que esté en medio de cualquier cosa, aunque sea injusta, aprender a decirle, Señor, yo estoy contento por esto, porque ser pastor es lo más lindo que hay. Entonces, hermanos, hablar, nos metemos en grandes dificultades, por eso tenemos que aprender a hablar. Y luego hasta usted le cayó, hermano Eliseo, porque usted me ayudó con la portada. No, agradezco a Eliseo porque él me hizo esa portadita muy bonita. Y así que esto es, hermanos, tenemos que aprender. Pero yo le decía todo esto
porque esto del hablar está en el mismo contexto, porque aparentemente al llegar al 20, pareciera como que aquí termina el pensamiento, o al versículo 19, porque al llegar al 21, ya el 21 nos dice, someteos unos a otros. Ahora, vamos a ver. ¿Qué encontramos en el versículo 18? ¿Qué relación tiene el versículo 18 con el 19 y 20 y luego con el 21 y luego con el 22? ¿Qué relación tenemos? ¿Qué importancia tiene el versículo 18? De que se embriaga para hablar cosas. Depende de lo que estemos llenos. O sea, es, vamos a ver, ya. Entonces vemos y decimos, ¿puede una persona, hablar bien si no está controlado por el Espíritu Santo? Pregunto. Cuando nosotros hablamos incorrectamente, ¿quién es responsable? Somos nosotros, porque el Espíritu Santo no nos está controlando, ¿verdad? Entonces quiere decir que para hablar bien necesitamos que el Espíritu Santo, en este sentido, tiene que controlar nuestra vida. Y yo escribí un día de esto, le dije, siempre piensen en esto, que detrás de una palabra hay un pensamiento. Detrás de un pensamiento hay un sentimiento. Y ese sentimiento y el pensamiento, ¿de dónde vienen? Del corazón. Y la Biblia dice, del corazón vienen buenos y malos. Entonces, si el corazón está controlado por el Espíritu Santo, lo más seguro es que cada vez que hable, va a hablar ¿qué? De una manera bien. Estamos diciendo, la conversación va a ser edificante. La conversación va a ser espiritual. La conversación va a ayudar a los demás. Entonces, el Espíritu Santo, el versículo 18 es bien importante para lo que hablamos, pero luego el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros, y no podemos someternos a los demás a menos que estemos controlados por el Espíritu Santo. Y aquí sí nos metemos a una cosa bien, pero bien difícil, hermanos, porque la palabra someterse, ¿cuál otra palabrita podría utilizarse como sinónimo? Sujetaos los unos a los otros. Suena un poquito más fuerte, ¿verdad? Sujetar es como amarrar, ¿verdad? Sujete al caballo al poste. La idea es acercarlo y dejarlo bien amarradito. No es como en las películas del oeste de antes, ¿verdad? Que solo así tiran el lazo y dejan el caballito aquí. ¿Para qué no se va a ir? Hasta el pasajero se iba. Sí, pero sujetar es agarrar. Pero aquí el concepto es ayúdeme por favor. Hay en la gramática, y aquí tenemos buenos gramáticos, está Melissa, está Marcia, está Richie, está Brian, David, todos ellos. Si yo digo, el perro se sujeta, hay dos voces en el idioma, voz activa y voz pasiva, pero hay también una voz media. ¿En qué voz está esa oración? El perro se sujeta, digo otra, Juan sujeta al perro. Vamos a dar el perrito aparte, vamos a dar otro, sí, ¿verdad? El carro es lavado. El carro se está lavando. El tiempo es presente,
Pero la voz activa es cuando el sujeto está en acción. Pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Y media, ayúdenos, Eliseo, por favor, a ver, explíquenos esto. Un lenguaje superlativo. ¿Cómo? Un lenguaje superlativo. Sí, pero lo que estamos tratando de ver es qué acción tiene el sujeto allí. Si él está recibiendo la acción o si él está actuando o simplemente se deja que alguien... Ya, es verdad. Porque fíjense, la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta es aquí, ahora vamos a llegar a esa parte, porque ya me dijeron cómo estamos ahí. Es complicado esto, ¿verdad? Sed llenos. El cristiano toma la decisión de dejarse controlar o el Espíritu Santo lo controla sin que éste le permita ser controlado. ¿Dejarse? Es parte del ¿Ah? libre albedrío. Entonces es decirle, Espíritu Santo, yo te dejo el espacio para que tú me sujetes. O yo me sujeto voluntariamente, que casi es lo mismo, ¿verdad? Sinceramente. Son las dos, pero como no hay diferencia de tiempo, no es que primero hago esto y después hago lo otro, sino que es simultáneo. Mientras yo dejo que yo lo permita, pero él también me lo está requiriendo. Entonces, Vamos a ver, ¿qué voz está tocando ella ahorita? Ya, exacto, media, porque hay cierta participación mía y hay otra participación. Pero la participación aquí de nosotros es la disposición. ¿Ok? Le digo, Espíritu Santo, aquí estoy. No te va a ser tan fácil, pero aquí estoy. Yo quiero comenzar a renunciar a ciertas cosas y tú comienzas a apropiarte de mí. Y una vez me comiences a controlar, entonces entra la voz pasiva y yo me dejo... No, por eso es la parte de la participación de nosotros. Porque el Espíritu Santo no nos va a controlar así a la fuerza. No va a llegar y dice, yo quiero dominarte porque es caballero. El Espíritu Santo es caballero, es educado. Porque si fuera la fuerza, a todos nos agarraría. Dice, los controlo porque los controlo, pero no es así. Nosotros tenemos que dejar el espacio. Ahora bien, cuando llegamos a esto, dice, someteos unos a los otros, va a ser más fácil cuando el Espíritu Santo ya está ejerciendo control en nuestras vidas. Y esta es la parte donde tenemos que estar bien seguros. Someteos es un presente, cabal como dijo hermana Roxana, voz media, en el sentido de que hay una sumisión voluntaria, y una vez hay una sumisión voluntaria, le dejamos el espacio para que el Espíritu Santo comience a gobernar, a controlar. Esta actitud es la actitud que viene aquí, dice, pero el asunto es que hay un elemento ahí, dice, someteos unos a los otros. ¿Cuál es el elemento que nos va a ayudar allí? Dice, ¿cómo? En el temor de Dios. Fíjense que aquí hay dos asuntos bien importantes. Porque hay un sometimiento voluntario. Pero no solamente es un sometimiento, sino que también en este sentido, la parte última, el temor, en el temor de Dios. Quiere decir que no solamente participa el Espíritu Santo en mi control, sino que yo debo estar dentro del temor de Dios. La pregunta aquí es, hermano Isaías, aquí, ¿cuál será el sentido que le da esa palabra en el temor? ¿Será miedo o será
respeto? ¿Será reverencia? ¿O será amor? Las cosas. Podemos hacer más ahí lo que es el respeto y temor, pero nunca miedo. Nunca miedo. Nunca miedo, porque mi convicción de haber creído en Él me hace no tener miedo, pero sí reverenciarle y respetarle. Pero también le voy a respetar, ahí entra lo que es, si es que el Espíritu Santo me controla. Porque si el Espíritu Santo no me controla, puedo decir que está en mí porque amora en mí, porque hace lo que dice, ¿verdad? Que lo tenemos. Pero, ¿cómo entender realmente que es el Espíritu Santo el que me está controlando? Por mi hablar, por lo que expreso, por mi ejemplo, por mi conducta. Pero hay muchas formas en que se puede ver realmente que es dónde y cuándo es que el Espíritu Santo lo está controlando a uno. Porque si me altero, no, yo conocí un miembro bien alto de posición en una congregación, pero cuando pasó por enfrente y algo le hizo musaraña con la mano en su vehículo y se le soltó una de aquellas grandototas. Entonces, ¿cuándo decir que estoy siendo controlado por el Espíritu Santo? Bueno, definitivamente es que ahí, cuando él la soltó, era la carne lo que lo controló, ¿verdad? Es cuando uno se exalta, cuando uno se enoja, cuando uno grita, cuando uno hace cualquier cosa que no va de acuerdo a la palabra, es la carne. No, por eso digo, ¿cómo si digo que lo está controlando el Espíritu Santo si en un momentito se pierde todo? Entonces, Ya. Por esa razón dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por o controlar por la carne, entonces estamos pecando y eso lastima al Espíritu Santo. La pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ejercer ese temor de Dios en la vida diaria? Pongamos unos ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos manifestar que sentimos respeto, reverencia, temor hacia Dios en la vida diaria? Algunos ejemplos. ¿Cuándo, dónde y cómo podemos nosotros respetar a Dios? Hay muchos, pero yo no estaba acostumbrado a hacer oración en la comida. Muy bien. Yo creo que el cristiano es básico, fundamental. Cuando hacen el que ya no le da vergüenza, el que es parte de su vida, el decirle que si yo no lo hago, yo le estoy siendo desleal en cierta forma a Dios. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos más nosotros podemos respetar o dejar de respetar a Dios? ¿O podemos sentir temor hacia Dios o no? Por ejemplo, pastor, yo he dejado de discutir con compañeros de trabajo. Ok. Muchas veces le digo, bueno, dejémoslo así, ¿para qué vamos a dar por eso? Que no los... Bueno, a mí no me dice algo, dejémoslo un poquillo de eso, para que digamos el problema ya no siga, la discusión. Eso es ceder muchas veces, y puede ser que usted tenga razón, pero dice, no nos edificamos si seguimos discutiendo. Muchísimas veces es mejor decir, dejémoslo allí, dejémoslo allí para no seguir. Hermanos, cuando aquí dice someteos, o sea, obedecer a las demás personas en el temor de Dios, es porque eso la Biblia nos manda. La Biblia dice que yo debo someterme a los demás. Es demostración clara, hermanos, es muy clara de que nosotros queremos estar controlados por el Señor. Y el Espíritu Santo, esto es también, hermanos, esto es una muestra de madurez espiritual, el dejarnos controlar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, cantamos con gozo, cantamos con gratitud, lo hacemos con alegría, estamos deseosos de hacer las cosas bien, somos honestos y somos temerosos de Dios porque respetamos
y hacemos las cosas sin pecado. El problema, aquí está, mire, es cuando alguien se puede atrever a hacer, porque vean, toda nuestra vida es un ministerio, no solamente cuando yo vengo y paso al frente, digamos, a cantar, a orar, a dirigir, entonces le estoy sirviendo al Señor. No, delante de Dios, hermanos, nuestra vida es una vida de ministerio. Pedro lo dice, ¿no? Ajá. Hay un texto que lo asocia un poquito a esto. Primero Pedro 3:15 dice, hablando de lo que fuera, ¿verdad? Sí. Como debe ser uno, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón, o sea, que ejemplo, la conducta que quiere nosotros. Y la palabra ahí, en el caso aquí de reverencia, ahí se traduce como respeto y educación, ¿verdad? O sea, el hecho de que alguien me venga a contraatacar no significa que yo voy a sacar mi espada y no, es respetar, educar, educadamente hablar. Hermanos, esto es importante. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, entonces comenzamos a hablar diferente, comenzamos a reaccionar diferente, comenzamos a pensar diferente, y entonces nos va a ser fácil someternos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta acción de someternos aquí en la iglesia? Hermanos, ¿cómo se practica esta parte de someternos dentro de la iglesia? Bueno, soportándonos, ya esa es una de las exhortaciones que aprendimos anteriormente. Aguantando. Pero vamos a la cosa más sencilla, hermanos. Miren, fíjense bien, es bien fácil. Decimos, hermanos, como somos una iglesia, vengamos a este día domingo a las 10 de la mañana para orar. Hermanos, bueno, el día domingo, hermano Ríos se lanzó una buena exhortación, ¿verdad? Y lo más serio que frente tenían a dos que estaban en lo mejor de mascar. Sí, y él lo dijo aquí, así, y el gente tuvo valor este hombre. Sí, porque dijo, hermanos, miren qué bonita va a quedar el templo, las bancas, bien, y encontramos un montón de chicles, dijo debajo. Por favor, no más que más chicle aquí, decía. Estamos los dos. Uno de ellos no es cristiano, ¿verdad? No, yo sé, yo por no decir más, ¿verdad? No, pero no, lo serio es que lo tenía en dos bancas, así, ¿verdad? Oiga, se requiere carácter y se requiere respeto. Aquí entra la palabra el respeto, hacerlo de una manera. Está frente, lo digo, ya estando al frente, lo podría decir. Probablemente cuesta más hacerlo así. Lo que pasa es que de pronto cuando subimos al púlpito como que nos empoderamos, como que adquirimos. Se deja el Espíritu Santo. Porque ahí dice someteos unos a otros en el respeto a Dios. Sí, claro, así se traduce. Pegar un chicle en la banca es falta de respeto a Dios. Eso lo sé yo, falta de educación, falta de respeto, falta de todo. Si a mí no me importa que Dios me esté viendo y cometo esa falta de respeto, me es imposible respetar a los demás. Ese es el punto, es un punto bien sencillo, ¿verdad? Digamos, vamos, yo espero que no. Ahí ¿Dónde? ¡Oh! Aquí está. Bien, hay que llevarlo a un laboratorio, ¿verdad? No, vale. Bueno, es interesante, cosas bien sencillas, pero lo ilustra bien. Si a mí no me da problema
si yo no me siento absolutamente nada de mal, sabiendo que estas sillitas, aunque son baratas, pero fueron consagradas para Dios, esto le pertenece a Dios. Entonces, no son de nosotros, son de Dios. Y vengo un descuidito. Con todo el dedo. Entonces, si a mí no me da problema el hecho de hacer lo que es contra Dios, o sea, que no estoy respetando a Dios, a mí me va a ser difícil. Me da igual los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si no lo hago, si lo hago en contra de Dios, que es lo más bello, lo más sagrado, lo más puro, y que a Él venimos a adorarlo, y con facilidad, no. ¿Alguna vez? Ajá. Entonces viene un ejemplo bien práctico. Un diácono le dice a un joven o a un adulto que está mascando un chicle, le dice ya no masca el chicle, el joven, el hermano que no está respetando a Dios, se va a molestar con el diácono. Ese es el ejemplo más sencillo. Más sencillísimo. Entonces yo digo, a ver, otro ejemplo está. Nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos a respetar el ejemplo. Y andan los niños corriendo y corriendo y haciendo lo que quieran con el ejemplo de Dios. Si yo como padre no le enseño el regaño a ese niño, ¿quiénes se van a enojar conmigo? Los papás de ese niño, porque ellos no lo regañan, pero yo, que digo, ¿verdad? Que respeto a Dios y no me gusta que anden corriendo aquí, yo vengo y los regaño, entonces se van a enojar los papás con la persona que regaña. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado. ¿Con qué tema se relaciona esto, brother Caín? Vamos a ver si me agarra la Autoridad. Exacto. Gracias, brother. Esto es autoridad espiritual. Mientras no entendamos que el Espíritu Santo es la máxima autoridad, oiga bien, en el tiempo de la iglesia, la máxima autoridad, y si no lo tienen, compre el libro Un Nuevo Estilo de Vida, y ahí está en letras grandes. Dice, la máxima autoridad para la iglesia es el Espíritu Santo. Y quiere decir que todo lo que yo hago, lo debo hacer para respetar. No lo hagamos así, para congraciarme. O sea, para que Dios, o para que el Espíritu Santo esté satisfecho conmigo, y Él se va a sentir satisfecho con cada cosa buena que yo hago. Entonces, cuando yo aprendo, por eso les dije, mientras no aprendamos esto nos va a ser difícil. Yo le llamo la atención a un hermano, y el hermano, aunque sea su pastor, me responde o se justifica o busca otra alternativa, pero lejos va a estar decir, hermano pastor, yo lo respeto, porque al fin de cuentas usted me está diciendo algo que la Biblia dice, y viene así, bajando la línea de autoridad. Y cuando alguien, por ejemplo, mire, si alguien se enoja por una predicación que se dé, digamos, de la Biblia, que es literalmente lo que está en la palabra, y se enoja con el pastor, no ha entendido el concepto de autoridad. Cuando un texto literalmente se dice, ¿verdad? Porque el pastor o los pastores no tenemos jamás, oye, jamás aprovecharnos del púlpito para que cuando yo estoy aquí comience eso, ay, sí, me voy a aprovecharme de aquí. Eso es pecado. Eso es pecado, que un pastor se aproveche del púlpito para desquitarse con... Por esa razón, si ustedes ya se dieron cuenta, en más de 6 años, ¿cuál es el sistema de predicación que hemos seguido acá? ¿Ah? Es sistemático, porque a mí no me gusta predicar mañana lo que me contaron ayer, porque eso no es correcto. Sí, por esa razón le hablamos a aquel hermano, ¿se acuerdan? Que vino de Georgia. Vino un hermano aquí que le trajimos a predicar, le dimos la temática, le dijimos esto predica, y en el momento de predicar, ¡pum!, se saltó algo que la iglesia estaba pasando así. Pero él se hospedó en una familia, dijimos nosotros por deducción, seguramente le contaron, y al nomás llegar al púlpito al siguiente día, ¡pum, pum! Pero como somos amigos y honestos, pum, le llamé, hey brother, decime una verdad. ¿A ti te manipularon el mensaje? ¿Ya lo habías predicado antes? ¿O esta es primera vez? No, me dijo.
Eso yo lo había preparado. No, pero ahí había alguien que me dijo que ya te sabía el mensaje, le dije yo. ¿En serio? No, pero... No, decime la verdad. ¿Y por qué tocaste este tema? No, eso déjeme un momentito. Alguien te lo dijo. Oye bien, le dije. Si tú lo hiciste, es falta de ética. Y es un pastorón de los grandes acá, pero somos amigos. Y le dije, esa es falta de ética, porque el púlpito no se aprovecha para atacar de esa manera. No, hay que depender del Señor para enseñar. Pero fíjense que suele pasar que algunas veces el pastor predica algo que exactamente la persona lo está pasando y alguien puede malinterpretar y ¿quién se lo dirige al pastor? Porque mire, yo le he dicho varias veces esto, que Santa Ana, yo dije, hermanos, seguramente alguna de aquí vino hoy, y dije alguna, antes de venirse se escuchó a Vicente Fernández, la penca del... ¿qué? ¿De qué está en el himno 421? Y al terminar el culto me dice, ay pastor, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dije? Es que yo nomás me escuché eso. Y yo lo sabía. Puede darse esas, llamémosle coincidencias, pero no. Pero hermanos, tenemos que aprender. Creo que el ejemplo que Eloida allí sí me has ayudado muchísimo, porque es bien sencillo explicarlo. Si yo no tengo el respeto de esto, ¿cómo voy a aceptar que el hermano Isaías venga y me llame la atención cuando yo estoy haciendo esto? Y otra cosa más que yo... Oye, está inspirada, mamá. Otra cosa más triste que eso sí me llega al corazón a mí, el ejemplo que dices tú. Que la misma palabra, que es la palabra, la critiquen y digan esto lo dijo por mí, o a mí no me gusta cómo está predicando, porque es, yo digo, no, esa es falta de respeto, porque esa es palabra de Dios. Como les ha dicho, así, el que le caiga el guante que se lo plante. Si a mí me cayó la palabra, y yo digo, bueno, el pastor está lejos por mí, pero ¿qué me dijo Dios a mí? Entonces, ahí sí es bien triste ver cómo la gente, y hermano, lamentablemente muchos de los que estamos aquí, estamos cayendo en eso. Estamos diciendo, el pastor está predicando, y yo ya muchas veces le he dicho a varias hermanas, no porque sea mi esposo, pero la palabra está dura y está pegando. Si nosotros no la entendemos, que caigan rayos, que rayos del cielo. Uy, no, mira, no. Es triste y es, no sé, a mí me da tal vez no puedo decir coraje porque me da risa nomás, porque digo, entonces ¿cómo hay que darle a la gente? Pues, pero, ¿inventamos palabra o damos palabra? Pero ya, gracias a Dios, ya en 26 años iba a hacer que esto es, ya lo hemos visto en todos lados, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Usted está levantando más. Sí. Sí, por ejemplo, hace poco estábamos comentando en una reunión que a veces como que no venimos a lo que venimos en realidad, ¿verdad? A escuchar lo que es la palabra, no dejamos lo que estamos hablando del Espíritu Santo, eso, ¿no? Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, decimos Espíritu Santo, lléname, pero pues como que cae en un saco roto, ¿no? O sea, pues, el Espíritu, no dejamos en realidad que fluya. Y cuando eso pasa, cuando viene el mensaje, Dios siempre habla, tiene, ¿verdad?, sus medios, como habla, viene el mensaje, lo que hablaba hace un rato, y como dicen, donde está la llaga y cae el poquito de sal, alcohol, lo que sea, arde. Entonces cuando nosotros andamos mal delante de Dios y escuchamos el mensaje, una palabra una palabra es la que duele. Entonces, si no estamos bien delante de Dios, nos va a molestar. Sí. Entonces, nosotros tenemos que venir dispuestos. Yo le comentaba que nosotros en la otra iglesia, bueno, por la situación de nosotros, sí, nos llamaban cada rato a reunión. Si solo faltó que nos sacaran del brazo y todo. Pero pues nosotros dijimos, venimos a glorificar a Dios, nosotros no venimos a ver al hombre, a un pastor, sino venir a recibir la palabra, como venga, o sea, suave, dura, lo que sea. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a lo que Dios habla, porque uno dice, Señor, háblame, pero cuando nos habla fuerte no nos gusta. Entonces eso sí, es lo que pasa. Mire lo que pasó el sábado. El sábado es
una ilustración. Ya está bien, ¿verdad? Sí, sí. Ok. El sábado se celebró el baby shower de hermana Yesenia. Bonito todo, ¿verdad? Sí, Pero esa pizarra estaba por acá. Pero ya alguien ya le puso sus... Ya, ahora sí, ahora bien. No hay problema. Pero se aglutinó un montón de niños acá y puede ser que alguien tocó sin mala intención esto y esto se fue y con esto le pegó a la hermana Damaris aquí y le hizo una abertura así, pero así, blanco se le veía. Y esa hermana se puso hasta palidita y casi se desmayaba. Y entonces ya después de un buen ratito la pasamos acá y yo fui a buscar al botiquín un spray, pero que es como para evitar que eso se le... Y le voy ahí con ganas yo, me lavé primero y... Pero la pobre, llegaron una cosa para morder. Pero miren cuánto le ayudó. Llegamos hasta las 12, ¿verdad? En el hospital. Hasta allá comenzó a despertarle, a quitarle lo adormecido que le hizo y ya no sintió el dolor. Todo eso, hasta cuando allá el doctor le hizo las 6 puntadas por dentro y 4 por fuera y no sintió gran cosa. Así a la pura. Ahora, no, ¿y para qué? No le puso. Sí, pero lo que quiero decir es que la llaga le estaba doliendo, pero cuando se le echa el remedio, eso arde, gritaba la pobrecita. Y el hermano Mario ni siquiera un abrazo le daba allí, ahí solo se quedaba ahí. Asustado estaba el pobrecito. Pero eso le ayudó para tenerle más de 2 horas hasta que... Entonces, hermano, la palabra lo que hace, siempre dice la palabra que nunca regresa vacía. Pero algunas veces esta llega, dice, hasta las partes más profundas, hasta los tuétanos. Y es como una espada de 2 filos que va atravesando y por los 2 lados va cortando y eso duele. Pero dice, pero es más dulce que la miel, es suave. Dice Daniel o Ezequiel, Jeremías dice, o Ezequiel dice, mientras yo comía la palabra, dice que la palabra era dulce, pero cuando llegaba adentro era como la hiel amarga. Entonces, hermanos, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle, nos va a ser fácil obedecernos los unos a los otros y vamos a hacerlo porque respetamos a Dios, no porque el hermano me lo diga, no, porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios y a esta yo la debo respetar como el manual inspirado por Dios y yo debo hacer lo que esta dice. Y cuando alguien con la palabra me dice lo que debo hacer, pues no me queda más que obedecerla, y aunque esto es difícil. Entonces, este es el concepto. Creo que la autoridad espiritual es el problema más grande que estamos teniendo a nivel mundial. Entre más se mete este tipo de evangelios, ¿cómo se llama? Liberales, cada uno está llegando a decir, no, yo tengo la razón en eso, ustedes no. Y cada uno tiene su propia razón porque es una teología de tolerancia, donde usted llega a decir, dice, no, lo que yo creo que es bueno, eso es bueno y todo el mundo tiene que respetármelo y aceptármelo. Y ese es el concepto que se va dando. Y entonces ya la palabra ya no tiene la misma autoridad. Y llegó a un punto, imagínense, en Guatemala ya hay una iglesia evangélica que dice que ya no necesitan leer la Biblia ni orar. No necesitan. Iglesia evangélica, imagínense, que ya están diciendo que no necesitan esto. ¿Y quién tiene la palabra allí? Ellos. Lo que ellos digan en ese momentito, esa es la máxima autoridad. Entonces, entre más volvemos a esta palabra,
y nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, nos va a ser fácil. Mire, y oiga bien esto, cada vez que una persona reaccione por algo que se le diga o se le llame la atención, es porque en ese momentito el Espíritu Santo no lo está controlando. Es otra cosa. Llámele carne, llámele inmadurez o falta de espiritualidad u otra cosa, pero no es el Espíritu Santo. Cuando a usted le llame la atención a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo quiera, no, a la luz de la palabra, y yo reaccione en contra y no me sujeto, es porque allí todavía no hemos reconocido el concepto de autoridad espiritual. ¿Hay quien seguir? Pero póngase el tío más de nada mejor. ¿Qué va a preguntarme? No. Ay, yo creí que iba a preguntar. Hoy sí. Yo le iba a preguntar. Ok, vamos a orar, hermanos. El próximo viernes, hoy tenemos que ir viendo qué viernes son, ¿verdad? Porque hoy de aquí para allá solo son. Estamos ya en la semana de oración. Comienza el otro viernes, va a ser media rara la semana. Próximo viernes va a comenzar la semana de oración. Viernes, sábado y domingo. Día lunes va a ser oración, día sábado va a ser oración en sus propias casas, no acá. Porque el sábado, aquí habrá una fiestona bárbara. Entonces, viernes de oración, sábado de oración en casa, pero ya bien comiditos, hermanos, ahí. Entonces ahí ya se ora mejor. Domingo es ayuno y cadena de oración. Domingo, así que ese día nos desquitamos, venimos a orar con ganas. Lunes vamos a orar en las casas por el asunto del ministerio de alabanza para que practiquen. Martes, miércoles, aquí. Jueves, libre para prepararnos porque el viernes venimos, pero bien trajeando y todos, con unos 2, 3, 4 amigos en cada lado, hermano. Así, para que sea una fiesta, pero de aquellas que nunca se olvidan. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta noche. El día de mañana los jóvenes tienen su actividad aquí, así que por favor no falten. Nosotros vamos a ir temprano a visitar los tres jóvenes. La semana pasada estaba allá, ¿verdad? Pues vamos a ir un rato mañana para ver cómo están los muchachos allá y acá los jóvenes, ¿verdad? ¿Así es? ¿O no? ¿O yo vengo? Bueno, si usted quiere. ¿Todavía? Ok, todavía yo no me he ido. Ok, bueno, pero esas son las actividades. Julio y agosto la academia no tiene actividades. Para que septiembre otra vez retomamos el último semestre. Hermano Carlito, hermano Reinaldo, otra vez a empujarle. A partir de septiembre, hermana Adelina, véngase con él también si quiere. ¿Oye? Amado Señor, llévanos con bien a nuestras casas y ayúdanos por favor a entender esta palabra. Que podamos realmente, de manera individual, voluntariamente, aprender a respetarte más a ti con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y en nuestras relaciones interpersonales, someternos los unos a los otros. Sencillamente es obedecernos unos a los otros bajo esa dimensión del temor tuyo, de que todas las cosas que hacemos son para tu gloria y para la edificación de la iglesia. Llévanos con bien a nuestras casas, cuida a nuestros muchachos allá en el campamento y que el día de mañana la actividad juvenil sea de bendición. En el nombre de Jesucristo, amén.